Hola, 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 qué gusto volver a saludarlos en un jueves más de Raíces de Sefarad. Bueno, buenas tardes, decimos por lo menos a los que estamos en estas latitudes, que estamos todavía en perfecto día, claro, estamos pisando casi el día más largo del año. Buenas noches a los que están en el hemisferio norte. Y hola Lili, ¿cómo estás desde el estudio 1308? Cada vez más estudios. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirnos en nuestros Raíces de Sefarad de cada jueves y siempre estamos muy entusiasmados por el tema del día. Así que cada semana nos encanta lo que presentamos y nos gusta que a ustedes también les dé ganas de venir a ver de qué se trata. Bueno, ya Vamos vieron a el presentar. anticipo en el video de cuáles son las actividades que se vienen. Vamos a refrescar la que tenemos los domingos y los jueves, como siempre. Sí, el próximo domingo, día de Al-Had, como se dice en ladino, tenemos nuestros ya tradicionales encuentros de Al-Had, balabayes y musafires, quiere decir anfitriones e invitados. Y este Al-Had, este domingo, justamente le toca al Centro Cultural Sefarad, a nuestro Centro Cultural Sefarad. Yo seré la anfitriona de dos de las más destacadas personalidades de nuestra lengua. La reina del ladino, como la llaman, Matilda Cohen-Sarano, y su hermana Miriam nos van a hablar sobre contar y soñar en judeo-español. Seguramente será una oportunidad muy buena para ver a Matilda y a Miriam contar sus historias en vivo. Y tendremos la participación de Ronnie Araña, que colaborará con nosotros para la entrevista. Y también vamos a tener, será la última presentación del año de Raíces de Sefarad. Sí, la última será Los judíos de Cuba, 1492-1902, con el doctor Jesús Jambrina, que nos va a hablar de los judíos de Cuba. Y con esto nos vamos a despedir este año. Hasta el 2022 no vamos a tener emisiones de Raíces de Sefarad. En realidad no vamos a tener emisiones en vivo. En vivo. Vamos a ir agregando algunas cosas que tenemos guardadas, grabaciones de algunas conferencias que son inéditas, que nunca se pusieron en video, algún film que tenemos, algunas cosas que hemos conseguido. Así que les vamos a dejar algunas cosas los jueves, pero nos vamos a ganar un descanso que nos ha agotado mucho este 2021. Así que lo que no va a haber es en vivo, pero sí va a haber seguramente material para que quienes quieran puedan hacerlo. Y para este sábado, para pasado mañana, los que estén en Buenos Aires no se pierdan una auténtica boda judeo-marroquí que vamos a hacer aquí en Buenos Aires, en el Centro Cultural Sefarad. Miren, hoy estuvo la gente de escenografía preparando todo. No se lo pierdan, me dan ganas, no sé si me autorizan a mostrarlo. No, no se puede No se mostrar, no puede se puede mostrar, porque mostrar, si no le doy vuelta pero a la cámara. Marruecos se instaló en el Centro Cultural, ¿eh? Absolutamente, no se lo pierdan y les digo en serio, están quedando pocas entradas para completar el aforo que tenemos. Ustedes saben que el tema del aforo es muy delicado, así que cuando se llena y no entra más nadie, aunque venga hasta la puerta. Las entradas se pueden sacar en eventbrite.com.ar para aquellos que estén en Buenos Aires, donde van a presentar Esther Ben Mamán y Chantal El Arrar, ambas nacidas en Marruecos, con la cantante invitada Liliana Benveniste con su grupo. Así que, bueno, apúrense con las entradas porque el aforo está por completarse. No Y vamos a ahora sí, discriminar, los que están en Buenos Aires vienen y los que quieren viajar y tomarse un avión y están a tiempo de venir también desde cualquier lugar, ¿eh? así es. Entonces vamos a lo que tenemos para hoy. Hoy estoy ancho, orgulloso, el tener el apellido ahí. Esperemos que Raúl no nos digan que eran presidiarios, estafadores, ni nada por el estilo. Espero que hable bien de nuestra familia. Vamos a ver qué nos Bueno, cuenta Raúl. A ver, hoy Lili. tenemos como invitado al escritor Raúl Romero Bartolomé y les voy a presentar un poquitito de su trayectoria y de quién es.
Raúl Romero Bartolomé nació en Almazán, en Soria, es economista y máster en dirección de empresas por ICADE. Su amplia experiencia profesional se inicia en la industria de defensa, continúa en el grupo de empresas de la Fundación General Mediterránea, la dirección financiera de la editora del diario El Independiente y del tour operador Tours Panavisión. En la actualidad dirige su propia consultora de gestión empresarial y es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Arte Alto Medieval Español, impartiendo conferencias y trabajando como guía para grupos organizados en la visita al arte alto medieval español. Su escritura es concisa y breve, aportando frescura al argumento que cuida con extraordinaria pulcritud. Es una referencia de vocación tardía, firme y segura, que trata de aportar sentido a su relato, rescatando a personajes completamente olvidados de la historia. Y él nos va a hablar hoy sobre Bienveniste, Soriano, Almazán, saga de los judíos viejos y cristianos nuevos. Hola Raúl, bienvenido. Hola Liliana, hola, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes ahí. Encantado de estar con vosotros y para mí es un enorme placer poder compartir este rato con todos ustedes. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl, nos pone muy contentos que estés con nosotros. Nos conocimos a partir, de tu libro, que me sorprendió y que gentilmente me enviaste ya hace bastante tiempo dedicado, lo cual ha sido un placer. Y la verdad que nos entusiasmó mucho. Almazán quizás no tanto, pero Benveniste y Soriano tenemos una gran cantidad de gente con ese apellido, así que muy ansiosos de escucharte. Si te parece bien, te dejamos con la gente y por supuesto aquí estamos muy atentos a lo que nos digas. Muy bien, perfecto. Pues si eres tan amable, Marcelo, pasamos a la primera diapositiva. Segunda, la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, correcto. Bien, ahí lo primero que he hecho es ubicar un poquito la zona para que más o menos todos puedan entender el argumento que voy a explicar después. Estamos en Soria y en Almazán, en unas zonas que ahí están señaladas en el mapa y junto a Zaragoza y Medina del Campo, en Castilla y León, ¿vale? Un poco más abajo aparece también señalado la ubicación de Segovia. Todo el relato de mi libro y todo el relato que voy a contar acaece en torno a Soria y Almazán. Como ve, Soria y sobre todo Almazán fue siempre una ciudad, una población de frontera, ¿vale? Hoy está un poquito más separada de Aragón, pero en el siglo XV Almazán era una tierra de frontera. Almazán era un punto estratégico extraordinario, pasó de mano en mano, pasó de Castilla a Aragón en diferentes ocasiones, y es un punto estratégico porque superado Almazán por los aragoneses o los navarros, Segovia estaba a un par de días de camino, ¿no? Entonces, realmente los reyes castellanos en general pusieron mucho énfasis en las defensas y en defender esta población, ¿no? Bien, Almazán es el punto intermedio entre Medina del Campo y Zaragoza, es decir, Medina del Campo es la ciudad más importante comercialmente, hablando y económicamente hablando en el siglo XV, ¿vale? Es decir, había ciudades mucho más grandes, más numerosas, Sevilla, Salamanca, Valladolid, Segovia, etcétera. Pero la importancia de Medina del Campo y de Almazán en el siglo XV fue extraordinaria. Para entenderlo un poco mejor, los reyes católicos vivían en Medina del Campo, vivían en un palacio, bueno, ahí está el Castillo de la Mota, uno de los castillos más formidables de España, perfectamente contemplados, el primer castillo donde introdujeron troneras para la artillería. Hay que recordar que la pólvora llegó a Castilla también en ese siglo XV, y ya en el Castillo de la Mota se pensó en utilizar las troneras para artillería. Pero ellos vivían en el centro de la población, en el palacio que hoy llamamos testamentario, porque allí firmó el testamento Isabel la Católica. Bien, los reyes católicos pasaron por Almazán hasta en 17 ocasiones
hay un historiador que las tiene localizadas, pero tienen una cierta trampa estas 17 ocasiones. La trampa es que cada vez que el rey católico tenía que pasar a Aragón a resolver los asuntos de su reino, pues la reina católica se acercaba a Almazán, ¿no? Ella decía que para recibir al rey en Castilla, de tal manera que el rey de Aragón salía de Zaragoza, pasaba allí resolviendo los asuntos, pues a lo mejor 3 y 4 meses, ¿no? Cuando estaban resueltos los asuntos, desde Zaragoza caminaba hasta Almazán y la reina se acercaba allí para recogerlo. Entonces allí pasaban un par de días, me imagino, de placer, como es obvio, y después regresaban ya juntos a Medina del Campo, a su casa en Medina del Campo. Es decir, este era un poco el trayecto. ¿Por qué digo que Medina del Campo y Almazán eran dos de las ciudades más ricas y más importantes de Castilla en el siglo XV? Pues por una razón, la razón está en el comercio de la lana. El comercio de la lana de oveja merina español pues se dio y bueno, fue un éxito extraordinario, tan importante, pues no lo sé, decir, salvando las distancias, pues como el descubrimiento del petróleo en Texas, ¿no? En el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Es decir, Francia e Inglaterra estaban inmersas en la Guerra de los 100 años, una guerra que empezó a mediados del 14 y no terminó hasta mediados del 15, y obviamente toda la lana inglesa, que era la que surtía los mercados europeos, pues se vino abajo, quiero decir, muchos ganaderos tuvieron que ir a la guerra y los que quedaron, pues en las fábricas de paños lo que hacían era ropa de abrigo para los soldados, pero punto y nada más, ¿no? De tal manera que el relevo lo tomó Castilla. Lo tomó Castilla de tal manera que el mercado más importante de ganado y de lana estaba en Medina del Campo y Almazán actuaba como una sucursal, básicamente. ¿En qué consistía este mercado y este trasiego de lana? Pues Almazán es el punto de confluencia de dos caminos, dos rutas, dos cañadas, se les llama en España, de tránsito de las ovejas trashumantes. Es decir, en España la transhumancia se hace con mucha asiduidad, de manera que en los territorios del norte, cuando llega el invierno, cogen las ovejas en el mes de octubre aproximadamente y las descienden, las bajan hasta la zona de Extremadura e incluso Andalucía, hasta Sevilla, ¿vale? Bien, entonces había dos rutas que comunicaban el norte, pues parte de Navarra, parte de Aragón, de Rioja y toda la provincia soriana, se juntaban los ganados en Almazán. De tal manera que de allí ya partían todos juntos hacia abajo, atravesando incluso Madrid, hasta zonas de Extremadura y de Andalucía. Cuando llegaba el agostadero, es decir, en el mes de abril, hacían el camino contrario, regresaban otra vez a Almazán, ¿no? De tal manera que Almazán se convirtió en el lugar donde se recaudaban los impuestos reales, ¿vale? Es decir, todo ese ganado que llegaba a Almazán en el mes de abril tenía que pagar los tributos allí, de tal manera que se generó un círculo de riqueza extraordinario, de tal manera que bueno, cuando llegaban las ovejas con los corderos, hay que tener en cuenta, el embarazo de la oveja son unos 140 días, más o menos llegaban en octubre, en torno al mes de enero era la paridera de los corderos y en torno al mes de abril el destete, de tal manera que entre abril y mayo subían todas las ovejas con los corderos hacia las zonas de arriba, del norte. En Almazán se separaban a las madres con los corderos recién nacidos, las ovejas jóvenes que podían ser madres en la temporada siguiente y las ovejas ya más viejas servían para pagar los impuestos sobre todo el montazgo, el portazgo y lo que se llamaba el servicio del ganado, que era pues pagar por los corderos que volvían con el rebaño, ¿no? De forma que las ovejas más viejas servían para pagar el impuesto, es decir, los impuestos no se pagaban en efectivo, se pagaban en ovejas. Entonces las ovejas, que en Almazán se lavaba la lana y se esquilaban las ovejas y se enviaban a Medina del Campo. De tal manera que en Medina del Campo allí se aglutinaban todas las ovejas del reino, no solo las que pasaban por Almazán, y allí bajaban los comerciantes ya exportadores desde Burgos, de tal manera que luego desde los puertos de Bilbao o de Santander salía toda la lana rumbo a Amberes o Hamburgo, ya en el Báltico,
y desde allí se surtía todos los telares y toda la industria de Flandes, de Milán, etcétera, ¿no? Y del centro de Europa. La lana merina tenía una gran calidad. Bueno, esto es un poco el asunto. Para que vean un poco la importancia de las dos poblaciones, podemos decir que la cabaña de ganado lanar o de ganado ovino a mediados del siglo XIV, 1350, estaría en 1,5 millones de cabezas en todo Castilla, y a finales del siglo XV, 5 millones de cabezas de ganado, nada más ni nada menos. ¿De acuerdo? Ese es un poco el asunto, de tal manera que las dos ciudades se convirtieron en las dos ciudades probablemente las más ricas per cápita, no las más grandes, son ciudades, poblaciones pequeñas, pero las más ricas per cápita en aquella época, precisamente por el tema del ganado, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, si te parece, Marcelo. Y bueno, no dejes, simplemente aquí he querido representar el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo, un cuadro famosísimo en el Museo del Prado, de tal manera que lo que trata de exponer este cuadro y lo que trata de explicar es la tragedia de la peste negra, ¿no? La tragedia de la peste negra que está en el origen de la persecución que sufrieron los judíos en España, en Castilla, ¿vale? Porque hasta entonces, hasta mediados del siglo XV, del siglo XIV, perdón, del siglo XIV, hasta mediados del siglo XIV, digamos que hubo bastante más tolerancia o una tolerancia hacia los judíos. Pero llega la peste en 1349 en Barcelona y en 1348 en Barcelona, en 1349 llega a Castilla, ¿no? De tal manera que la llegada de la peste, eso sí que fue una pandemia total, una pandemia terrible, es decir, se calcula que la mortalidad fue hasta del 30% de la población, y poblaciones enteras donde llegó la peste y rápidamente el 30% de la población pereció a causa de la pandemia, ¿no? Es decir, hay un documento de la Catedral de Burgos que hacía un recopilatorio de todas las aldeas y todas las poblaciones habidas antes de la llegada de la peste, y rondaban en 422 aldeas en todo lo que era el obispado de Osma, ¿no? De tal manera que después de la peste, después de los primeros años de la peste, la primera oleada, habían desaparecido 88 poblaciones, es decir, el 20 y tantos, 30%, ¿no? Fue terrible, aquello sí que fue una pandemia, porque lo que vivimos hoy pues realmente es algo distinto, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues no tiene nada que ver, estudiar esos momentos de la historia en España no tiene nada que ver con la situación actual, donde también vivimos una pandemia, pero bueno, hoy al día siguiente de expandirse, ya sabíamos dónde había tenido lugar, dónde estaba el foco, aunque después de casi 2 años todavía no sabemos cuál fue la causa, es decir, todavía se está estudiando cuál fue la causa, ¿no? Imaginen ustedes en el siglo XIV, sin recursos de ningún tipo, allí la causa no se conoció hasta 50, 60, 80 años después. Esta es la triste realidad, ¿verdad? Entonces, en aquella época, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba una desgracia de este tipo, siempre se achacaba a castigo divino, ¿vale? Es decir, la religión formaba parte, todas las religiones formaban parte de la vida cotidiana con una importancia grande, ¿no? De lo que era el catolicismo. Entonces, pues todavía más, no cabe duda, y allí todos se achacaba a un castigo divino por seguir conviviendo con los judíos que habían sido los asesinos de Dios, ¿no? Quiero decir, todo esto no es una justificación, ni mucho menos, porque una salvajada como la que se cometió con los judíos no tiene nombre, ni entonces, ni hoy, ni nunca. Pero sí que de alguna manera, bueno, puede servir como explicación de lo que pasó. Pasó esto, ¿vale? De tal manera que enseguida se trasladó la voz, o se corrió la voz, de que los judíos habían envenenado los pozos de agua, ¿no? Y que por eso llegó la peste, ¿no? Es decir, bueno, una afirmación absolutamente errónea y absolutamente malintencionada, ¿no? Y bueno, y esa es un poco, y por ahí empezó un poco la persecución de los judíos. Esta persecución fue cada vez a más, y entonces, bueno, pues la situación en Castilla fue crítica, llegó a ser crítica, de manera que se tomaron medidas realmente pues muy
muy enérgicas, muy sobrias, de tal manera que se pidió a los papas, pues por ejemplo, que autorizara las bodas entre tías y sobrinos, entre tíos y sobrinas, porque la población había caído, claro, de una forma trascendental. También se pidió una relajación absoluta y completa del periodo de un año de luto que tenían que soportar las mujeres sin salir de casa antes de volverse a casar o antes de volver a salir. Es un luto rigurosamente de negro, vestidas de negro, etcétera. También se pidió esa relajación, también el Papa la concedió. Y bueno, también se prohibió que tañeran las campanas de las iglesias, es decir, ¿no? Las campanas tañían siempre y sobre todo cuando había un fallecido, ¿no? Era una forma de anunciar al cielo que llegaba un alma, ¿no? Una cosa, bueno, pues es decir, una cosa tremenda, increíble, pero bueno, pues era así, se prohibió que tañeran las campanas porque obviamente creo que no en determinados lugares no tenía horas el día del campanero para tocar las campanas, ¿no? Bien, todo esto llevó también a que los funcionarios del reino cayeran de una forma tremenda, es decir, todos los funcionarios, desde alcaldes, alguaciles, gente que hacía el trabajo de juzgado, etcétera, disminuyó drásticamente hasta el punto de nombrar una figura jurídica que todavía ha subsistido hasta el siglo pasado, que era el juez de paz, ¿no? Era el hombre bueno en determinados lugares, que era el encargado de facilitar la resolución de conflictos entre los vecinos, ¿no? Esa figura del juez de paz, como digo, ha subsistido hasta el siglo XX en muchas localidades españolas, ¿no? De tal manera que llegamos al año 1391. Si quieres puedes pasar de diapositiva, Marcelo, y entramos en el reinado, en el periodo de Enrique III el Doliente, ¿no? Se esperaba que el rey, empezara a trabajar y a promulgar una legislación contra los judíos tendente a su expulsión. El rey no hizo caso a todas estas llamadas y en el año 1391 se produjo el gran desastre. El desastre de los pogromos contra los judíos en las principales ciudades del reino, prácticamente en casi todas las ciudades de Castilla. Se persiguió a todos los judíos, se mató, se asesinó, se destruyeron las aljamas, sinagogas, etc. Quedaron en muchos lugares prácticamente arrasadas y fue terrible, ¿no? ¿Cómo empezó esta situación? Pues empezó con el arcediano de la Catedral de Écija, en Sevilla, ¿no? Un personaje que no se le ocurrió otra cosa que incendiar a la población con una manifestación. El tipo manifestó que los judíos habían profanado una forma consagrada, es decir, una cosa absolutamente de locos, ¿no? Es decir, pensar que un judío fuese a entrar en una iglesia cristiana ya es de locos, pero que fuese al sagrario, que lo reventara, que sacara el copón donde estaban las hostias consagradas, las tirara al suelo, las pisoteara y se pusiera a insultar. Es decir, es algo absolutamente imposible, vamos, de toda imposibilidad. Sin embargo, aquello consiguió incendiar a toda Castilla, de tal manera que solamente cabía la posibilidad de convertirse, ¿no? Para poder seguir medianamente con la vida, ¿no? Y hubo muchas conversiones, lógicamente, ¿no? Entonces, estas conversiones, claro, es decir, la Iglesia Católica prohibía el préstamo con usura, ¿vale? Préstamo con logro, préstamo con interés, ¿no? Bien, también la tradición y en el Talmud también está un poco esa prohibición de préstamo entre judíos con un interés elevado, ¿no? Aquí el conflicto está en saber dónde está ese tipo de interés, dónde es usura, dónde no. Pero en definitiva se prohibió a todos los judíos seguir prestando con interés a la corona, ¿no? De tal manera que la corona entró en una quiebra técnica total, ¿no? Hubo un periodo hasta más o menos 1415, 16, en que todavía siguieron prestando, sobre todo la comunidad judía, a la corona, ¿no? Todavía seguía prestando dinero, es decir, la cadena de préstamos entre la gente más sencilla hacia arriba y a los más poderosos, a los hebreos más poderosos, aquello siguió y siguieron prestando dinero a los reyes, pero bueno, a cambio de seguridad, claro, es decir,
a cambio de que hubiese una legislación que protegiera mínimamente la vida y las haciendas de los judíos, ¿no? Aquello solamente dio de sí, ya digo, unos 8 o 10 años y nos abocamos ya al año 1419. ¿Qué pasó entre medias? Pues entre medias, durante el reinado de Enrique III, bueno, al fallecimiento de Enrique III, que falleció en el año 1406, se hace cargo de la regencia porque el sucesor tenía un año, es decir, el sucesor de Juan II de Castilla tenía un año cuando murió su padre, de tal manera que la regencia la regentó la esposa de este rey, de Enrique III, que fue Catalina de Lancaster. Catalina de Lancaster pues, tuvo que someterse a las presiones de gran parte de la nobleza y sobre todo del clero, y dictó unas leyes, las leyes de Aillón, que se conocen como la pragmática de Aillón, porque se dieron en un contexto donde no se convocaron cortes para aprobarlas, sino que simplemente la nobleza, la gran nobleza que gestionaba el reino y la viuda, que era la regente, pues promulgaron estas leyes. Estas leyes eran tremendas también contra los judíos, eran leyes antisemitas totales, ¿no? De tal manera que hasta se llegó a un hecho realmente duro y dramático, que era obligar a todos los judíos que en las fiestas patronales de los pueblos, las aldeas, etcétera, y siempre que hubiera concurrencia pública por algún acto festivo o no, tenían que llevar una rodela de color vermello. Es decir, algo que era un precedente de lo que finalmente surgió, por desgracia, poco antes de luego causó en la Alemania nazi, ¿no? Allí era la estrella de David, en el siglo XV español, una rodela de color rojo, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Bien, todo esto no llegó a aplicarse. No llegó a aplicarse porque llega a hacerse cargo del poder el condestable. Pasamos de diapositiva, si te parece, Marcelo. Llegó al poder, bueno, estamos ya en el reinado de Juan II de Castilla, y la siguiente diapositiva, este Juan II de Castilla resulta ser el padre de Enrique IV y también el padre de la reina Isabel la Católica. Este hombre, que murió en 1454, la reina Isabel la Católica nació en 1451, tenía 3 años cuando murió su padre, ¿vale? Bien, pero durante todo este reinado fue un reinado donde el de Juan II de Castilla muy proclive hacia los judíos, ¿vale? Es decir, se volvió a proteger a los judíos. Y la obra de protección de los judíos la sacó adelante no el rey precisamente, que era, ya digo, un niño, sino, pasamos a la siguiente diapositiva, el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna. Este fue un hombre que se encontró en el año 1419 con la quiebra total de Castilla y no sabía qué hacer, ¿no? El anterior rey, Enrique III, como hemos comentado, Enrique III había nombrado en 1395 y había concedido un señorío, el señorío de Almazán, precisamente a don Juan Hurtado de Mendoza, que había sido el mayordomo durante su minoría de edad, es decir, el hombre que cuidó de él, de Enrique III, en la minoría de edad. Cuando muere el rey Enrique III y llega Juan II, el condestable don Álvaro de Luna va a consensuar cualquier medida en el reino precisamente con don Juan Hurtado de Mendoza, que había sido mayordomo de Enrique III, que era el único, digamos, la única persona que conocía a los entresijos del poder y que podría ayudarle a sacar a Castilla de aquel atolladero, un atolladero tremendo, ¿no? Entonces, en un momento dado, don Juan Hurtado de Mendoza, el señor de Almazán, conecta con el condestable don Álvaro de Luna y le pide por favor que se acerque a Almazán para hablar con una persona que era su administrador, el administrador de todo el señorío de Almazán. Y el condestable llega allí, llega a Almazán y le presenta, el señor de Almazán le presenta a su administrador. Su administrador no era nada más que don Abraham Bienveniste, el joven, un personaje fundamental y primordial en la primera, digamos, en la primera parte del siglo, la primera mitad del siglo XV en Castilla. Bien, ¿qué es lo que hace Abraham Bienveniste? ¿Qué es lo que le cuenta Abraham Bienveniste al condestable de Castilla? Pues le cuenta lo siguiente.
que con el fin de no incurrir en préstamo con usura, préstamo con interés, lo más aconsejable es instaurar un sistema de recaudación de las rentas reales que fuese mediante arrendamiento de estas rentas. ¿Qué consistía el arrendamiento? El arrendamiento consistía en crear un organismo público que llamó el estrado de las rentas, que no era nada más que un lugar donde se subastaban la recaudación de las rentas reales, una subasta al alza, es decir, cada año durante 8 o 9 meses, probablemente a partir del invierno y hasta el verano del año siguiente, se mantenía abiertas el estrado de las rentas para admitir pujas al alza para hacerse con la recaudación de determinados territorios, de determinadas obispados. Entonces no había provincias, estaban los obispados, ¿no? De tal manera que cada obispado pues, tenía una serie de poblaciones y a partir de ahí se estimaba o estimaban los recaudadores cuántos impuestos había que pagar, y lo que hacían era que la última persona que pujaba, antes de cerrar la puja se cerraba, pues por ejemplo, el día 30 del mes de julio, ¿no? Entonces, el día 30 del mes de julio, el que había pujado más alto se quedaba con la recaudación de esas rentas. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Pues lo que tenía que hacer era entregar el dinero de esa recaudación, de ese arrendamiento en las arcas reales. Era un sistema que convenía a todos, convenía a la corona porque tenía dinero fresco, conseguía dinero fresco, y era un negocio también para aquellos arrendadores de rentas que conseguían captar las rentas de determinados obispados, ¿no? En este sentido, don Abraham Benveniste y una rama de su familia consiguió en los años 1440-1443 las rentas, el arrendamiento de las rentas de los obispados de Segovia y Osma, ¿no? En la provincia de Soria. Segovia hoy está en Guadalajara, pero entonces era provincia de Soria. De tal manera que toda la provincia de Soria quedaba bajo la recaudación de los Benveniste, y era la cuota judía más o menos de lo que era el sistema de arrendamiento de rentas, ¿no? En estas rentas de 1440-44 aparecían, digamos que el arrendador principal conseguía subarriendo, es decir, había otras personas que entregaban fianzas para hacerse con la recaudación de determinados lugares, pueblos, villas, aldeas, etc., ¿no? De tal manera que cada arrendador principal pues, podía tener media docena de arrendadores, de subarrendadores y así, ¿no? Entonces, ¿el sistema dónde terminaba? Pues terminaba, existía el arrendador principal, los subarrendadores y los que finalmente recogían los impuestos en cada localidad, ¿no? Se les llamaba cogedores, ¿no? Es decir, yo voy a entender que se desate la risa en muchos de ustedes porque el término cogedor en Sudamérica, sobre todo en Argentina, no tiene nada que ver con lo que significa cogedor en España. Coger en España significa aprender, significa recoger, ¿no? De tal manera que se les denominaba cogedores. Y este era el sistema que este hombre montó. Inmediatamente el condestable de la Nueva Luna quedó absolutamente nubilado y entusiasmado con la idea, y desde luego le pidió a este hombre, a Abraham Benveniste, le pidió que lo pusiera en marcha, el estrado de las rentas y que pusiera en marcha la medida, ¿no? De tal manera que Abraham Benveniste actuó a partir de ese momento, hablo de 1420 más o menos, actuó como un auténtico ministro de finanzas de Castilla, ¿vale? Y no existía la figura del ministro, pero actuó como lo que hoy podemos entender un auténtico ministro de finanzas que salvó a Castilla de la quiebra, ¿no? La importancia de este hombre fue creciendo y tanto el rey Juan II como el condestable don Álvaro de Luna lo fueron promocionando cada vez más, de tal manera que en el año 1431 lo nombraron rabino mayor de Castilla. Era el hombre que intermediaba entre la comunidad judía y el reino de Castilla, ¿no? Y en el año 1432,
se aprobó y se legisló bueno, pues un reglamento para reconstruir todas las aljamas judías, ¿no? Ese reglamento se llamaron los Takanot de Valladolid, de tal manera que se firmaron, se autorizaron, y los va a autorizar también una figura que más adelante nos vamos a encontrar, la figura del relator real. El relator real no es ni más ni menos que el ministro, entre comillas, de Justicia y presidente del Tribunal Supremo, todo junto, ¿vale? No había llegado la separación de poderes ni nada de esto. Entonces este hombre ejercía de ministro de Justicia y de presidente del Tribunal Supremo de la época. Su nombre era Fernán Díaz de Toledo, relator real, que nos lo vamos a encontrar más adelante. ¿De acuerdo? Bien, este es un poco el panorama. ¿Qué pasó al final de todo esto? Pues que llega el año 1449 y en el año 1449 hay una revolución, hay una revuelta increíble que nace en Toledo y nace también contra los judíos, ¿vale? Es decir, el condestable don Álvaro de Luna había instaurado un impuesto y había obligado o había intercedido para que la recaudación de ese impuesto también corriera a manos de los judíos. Claro, los cristianos ya estaban con la mosca detrás de la oreja por el crecimiento que había tenido y la importancia que había tenido ya la comunidad judía de nuevo, y radicalmente se opusieron a esta medida. No reconocieron al rey Juan II, ya reconocieron directamente al príncipe Enrique IV, al condestable don Álvaro de Luna lo consideraron un traidor, lo condenaron a muerte, y también van a condenar a muerte al relator real, a don Fernán Díaz de Toledo. Precisamente era de Toledo, y precisamente la animadversión del alcalde de Toledo contra el relator real era tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, allí empezaron también las revueltas, empezaron otra vez a quemar el aljama, empezaron otra vez a producirse asesinatos, etc., ¿no? Y es una revuelta que finalmente triunfó en casi toda España. Estamos en 1449. El año siguiente, 1450, es el año cuando muere el rabino mayor de Castilla, don Abraham Evangelista. En el año 1453, sí, 2 años después aproximadamente, decapitan al condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, en la Plaza Mayor de Valladolid. En 1454, al año siguiente, un año después, muere el rey Juan II de Castilla. ¿Y qué pasa con el último personaje, el relator real, don Fernán Díaz de Toledo? El relator real, don Fernán Díaz de Toledo, lo sabemos por su testamento, pidió refugio, se fue a refugiar a casa de su amigo, de su gran amigo, Abraham Evangelista. ¿Por qué digo de su gran amigo? Porque bueno, había sido quien había nombrado rabino mayor, había sido quien había firmado el Estatuto de Valladolid con él, y era el personaje que podría ayudarle en esa coyuntura porque estaba perseguido y estaba condenado, ¿no? Claro, cuando llega este señor a Soria, porque el rabino mayor vivía en Soria, es decir, vivía en Soria cuando fue administrador del señorío de Almazán, pues pasaba medio año en Almazán, ¿no? Y otro medio año en Soria. Entonces ya residía en Soria, y la familia, porque falleció pronto, al poco de llegar al relator real, fallece Abraham Evangelista, y los hijos se encuentran con un verdadero problema. Claro, no lo pueden alojar en casa de su padre porque era judío, y obviamente era tanto como darles la razón a los sublevados de Toledo, ¿no? Es decir, los sublevados de Toledo ya no admitían que el bautismo como única medida para evitar la persecución a los judíos. Es decir, es que incluso los conversos, incluso los que se habían convertido, eran acusados de judaizar, es decir, eran acusados de falsos conversos. Es decir, de que sí, tomaron el bautismo, pero seguían ejerciendo y seguían su religión y los dictados de su religión. De tal manera que incluso hasta los conversos resultaban ya sospechosos. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que
se prohibieron esta gente de Toledo, los rebeldes de Toledo, promulgaron una legislación que fueron los estatutos de limpieza de sangre, ¿no? Terribles, tan terribles ya para los años siguientes para la comunidad judía, ¿no? Entonces, estos estatutos de limpieza de sangre establecían, por ejemplo, que para poder ejercer un cargo público, entre ellos la recaudación de rentas y el poder asistir al estrado de las rentas, había que estar bautizado y tenía que ser una persona bautizada, no se permitía ya a los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en Soria con el relator? Pues que obviamente no podían alojarlo en la casa de un judío, tampoco en la casa de los hijos, porque ya la revuelta, aunque Soria era una ciudad pequeña, también había llegado por allí, y entonces se llegó a la conclusión de que lo mejor era que el nieto, o sea, el nieto del rabino mayor, que vivía en Almazán y que estaba domiciliado y en Almazán, primero se convirtiera y en segundo lugar fuera allí en Almazán donde se acogiera al relator real, ¿no? Y así se hizo efectivamente. ¿Por qué en Almazán? Porque era un señorío y el señorío, digamos que la ley la aplicaba y la ejercía en primer lugar el señor. El señorío era una extensión muy grande de terreno, ¿no? Imaginen La Pampa, pues no sé decir, enorme, un terreno muy, muy importante, y digamos que toda la primera justicia, las detenciones, las primeras actuaciones las ejercía el señor. Mientras que Soria era una ciudad que llamaban de realengo, es decir, allí la autoridad más importante era el alcalde, y lo mismo que el alcalde de Toledo se había revelado, el de Soria siguió un camino parecido, ¿no? De tal manera que en este estado de cosas, el relator real se aloja en Almazán y es protegido en Almazán, y allí fallece en 1455, y se dice en el testamento que fallece en las casas que dicen de Beltrán Pérez de Almazán. Claro, gracias a este testamento ha sido el documento que a mí me ha permitido establecer la relación entre Miguel Pérez de Almazán y su ascendencia judía, obviamente, ¿no? De tal manera que don Beltrán Pérez de Almazán, claro, cuando el testamento se hace público y fallece el relator real, este hombre tiene que salir por patas, claro, es decir, el hombre que había protegido, un condenado a muerte y que le había evitado su ahorcamiento o su decapitación, como había sucedido con el condestable, pues obviamente iba a ser perseguido. Tuvo que salir corriendo y se refugió en Calatayud. Se refugió en Calatayud, en casa de unos parientes, y allí nació don Miguel Pérez de Almazán. Será famoso don Miguel Pérez de Almazán porque será y llegará a ser el secretario de los reyes católicos, fundamentalmente del rey católico, y como hemos dicho al principio, secretario, canciller y verdadero urdidor de toda la política de Fernando el Católico. Bueno, Maquiavelo dejó dicho que Fernando el Católico había sido el mejor político del siglo XV, y yo digo que sin Miguel Pérez de Almazán, judío converso, hijo de un bien ministro, pues tampoco hubiera sido el gran político que fue, ¿no? Y que finalmente fue reconocido, ¿no? Bien, esta es una de las líneas de actuación que yo he seguido para desentrañar el origen de don Miguel Pérez de Almazán, un personaje clave y fundamental en la historia del siglo XX. Pasamos de diapositiva, bien, Marcelo, si eres tan amable. Bien, aquí no se ve, si podemos hacerlo más grande. Bien, aquí lo que hago es un poco el árbol genealógico de don Abraham Bienveniste, la persona que fue el rabino mayor de Castilla, y aquel que hemos mencionado como ministro de Finanzas del rey Juan II. Bien, Abraham Bienveniste, el rabino mayor de Castilla, era hijo de Giuseppe Bienveniste y de Bonafilla de la caballería. Caballería, muchas veces en el siglo XV se escribía con V, entonces quizás en algunos lugares lo he colocado con V y otras veces con B, pero en el siglo XV se escribía con V, caballería. Bien, de tal manera que Giuseppe Bienveniste era el padre de Abraham Bienveniste, era mayordomo de la Casa Velasco. La Casa de Velasco era una de las casas nobiliarias más importantes de España, eran condes de Haro, y tenían un palacio también en Calahorra. Digo esto porque
luego nos encontraremos la ciudad de Calahorra en La Rioja con cierta frecuencia. Tuvieron todos esos hijos, los más reseñables son Samuel Benveniste, que fue nombrado mayordomo de la Casa Mendoza en Almazán, obviamente, y Abraham Benveniste fue rabino mayor de Castilla. El resto, pues, apenas hay noticia de su descendencia, porque según nos vamos acercando al año desgraciado de la expulsión de los judíos en 1492, van desapareciendo los datos sobre la descendencia de todas estas personas, porque en la mayor parte de los casos, pues porque se habían convertido. Y es muy complicado, supongo que lo saben perfectamente, establecer la relación entre un nombre hebreo y su correspondiente cristiano después del bautizo, ¿no? Entonces, muy complicado. Probablemente los otros tres hijos de esa pareja pues se convirtieron en una fecha más o menos temprana, ¿no? Y es difícil hacer el seguimiento. Seguimos a la siguiente diapositiva, Marcelo. Bien, aquí lo que he tratado de reflejar es el árbol genealógico de los Caballería de Aragón. Es decir, los Benveniste entraron en España por Narbona y se instalaron primero en Aragón. Fueron eminentes desde el siglo XII. Fueron médicos o fueron consultores y asesores de reyes, etc., ¿no? Entonces existe este cuadro en un libro, el libro Verde de Aragón, donde se recoge toda esta información sobre la descendencia de los hombres más importantes de Aragón, ¿no? Y de Aragón pasaron a Castilla, ¿correcto? Pero siempre tuvieron una relación muy estrecha. De hecho, la madre del rabino mayor era Bonafilla. Bonafilla aparece ahí con la letra A, es decir, era una persona perteneciente a la familia de los Caballería. ¿Por qué los Caballería? Pues adoptaron el nombre porque eran administradores de la Orden del Temple. La Orden del Temple en Aragón fue muy importante y era una orden de caballería, se les denominaba, una orden de caballería como había otras, ¿no? De tal manera que precisamente por eso cogieron el nombre de caballería, ¿no? Y se apellidaron toda esta gente de la caballería, ¿no? Con la letra B aparece, no, con la letra B tiene que estar más a la izquierda, debajo, debería estar más a la izquierda, debajo de la persona que pone Gonzalo, Vidal, ¿no? Ese Vidal Benveniste, porque hay que recordar que Benveniste era el marido de Tolosana, una mujer muy importante, y los hijos de Tolosana y de Benveniste, pues eran los que aparecen en la línea de abajo, de tal manera que el rabino mayor de Castilla era primo hermano de Vidal Benveniste, que terminó bautizándose con el nombre de Gonzalo de la Caballería. Gonzalo de la Caballería fue la persona que ayudó al pueblo judío durante la disputa de Tortosa. La disputa de Tortosa es una disputa que autorizó el Papa entre expertos de la ley mosaica y expertos cristianos para dilucidar pues, sobre la certeza o no de cada una de las propuestas, ¿no? De tal manera que Vidal Benveniste, que conocía perfectamente el latín y lo dominaba perfectamente, le propusieron para que ejerciera, digamos, de traductor y hiciera, de representante del pueblo judío durante la disputa de Tortosa. De manera que, claro, que yo terminó como el Rosario de la Aurora, obviamente, no dejó de ser un montaje dedicado a la mayor gloria de la fe cristiana, ¿no? De tal manera que obligaban a los judíos a asistir, o sea, tenían que asistir completamente, y aquellos actos que se celebraban en las iglesias católicas también obligaban a los judíos a asistir, y aquello terminó pues con una bula papal condenando la lengua hebrea y condenando los textos hebreos y ordenando que se quemaran muchos textos hebreos y que no se publicara absolutamente ninguna otra publicación en lengua hebrea. Entonces, un importante escritor de la época, que era José Albó, este es un personaje que estaba terminando la publicación de un libro importante en la historia de la teología, y Vidal Benveniste,
le pidió por favor a su primo hermano, el rabino mayor de Castilla, que lo acogiera en Soria. Y efectivamente se trasladó a Soria y allí pudo terminar su libro y allí pudo seguir ejerciendo una tarea como rabino, que lo era, ¿no? Después aparece con la letra C debajo de un nombre que pone Pedro, ¿no? Pedro de la Caballería, que tiene ese árbol. Pedro de la Caballería va a ser el primo de Beltrán Pérez de Almazán, primo de Abraham de Evangelista en su denominación, el nieto del rabino mayor, que era ciudadano de Almazán. Es la casa donde acudió Beltrán Pérez de Almazán cuando tuvo que salir por patadas, tuvo que salir por pies de Castilla. Se refugió ahí en casa de don Pedro de la Caballería. Claro, don Pedro de la Caballería, don Vidal de la Caballería, otro que fue don Alfonso de la Caballería, que eran grandes personajes y grandes asesores y grandes funcionarios de la corona de Aragón. Pedro de la Caballería, por ejemplo, era, digamos, el auditor de todas las cuentas, digamos, de la contabilidad, como lo llaman allí, contaduría, pero bueno, era el auditor, digamos, el responsable de que todos los dineros del Reino de Castilla, allí donde se ponían, estuvieran fiscalizados por este personaje. Y Pedro de la Caballería era este personaje. De tal manera que la recaudación de tributos pues le era muy próxima. De tal manera que el nieto de Abraham Bienveniste, don Beltrán Pérez de Almazán, pues seguramente fue empleado por Pedro de la Caballería para seguir trabajando en lo que siempre había hecho en Castilla, que es la recaudación de tributos. Bueno, allí nació en aproximadamente 1455 don Miguel Pérez de Almazán, quien fuera el secretario de los Reyes Católicos, que hizo carrera de la mano de este Pedro de la Caballería, ¿no? Fue ayudante de Juan de Coloma, el anterior secretario del rey, destituyeron a ese secretario del rey y asumió sus funciones Miguel Pérez de Almazán, en la década de 1480 aproximadamente. Bien, como hemos dicho, la persona con la letra A es la madre del rabino mayor de Castilla, Bonafilla, o buena hija, curioso, Bonafilla. Bien, seguimos la siguiente diapositiva. Marcelo, por favor. Raúl, cuando hablas bajito no se te entiende muy bien. Trata de hablar un poquito. Cuando hablas bajito, solo cuando hablas bajito especialmente. Perdón, sí, vamos, bien, correcto. Vamos allá. Siguiente diapositiva, si eres tan amable. Bien, aquí hago un poco el árbol genealógico del rabino mayor de Castilla. No se conoce nada del nombre de su esposa, pero sí se conoce que tuvo 3 hijos, Josap Bienveniste y Salomón Bienveniste. Es decir, Josap Bienveniste, digamos, esa flecha tenía que estar más a la izquierda. Los hijos, los nietos de Josap Bienveniste serán Francisco y Diego Méndez Bienveniste, una vez que se exiliaron en Portugal. Fueron los reyes de la pimienta negra, los fundadores de la Banca Méndez, la banca más importante de Europa en aquella época, que rivalizaba incluso con los Medici de Florencia. Y Salomón Bienveniste fue el cabeza de un descendiente. El descendiente será don Miguel Pérez de Almazán. Digamos que la descendencia de Salomón Bienveniste se va a dedicar a la recaudación de tributos, mientras que la descendencia de Josep Bienveniste se iba a dedicar al negocio de la lana y eran ganaderos de ganado ovino, ¿no? Es decir, eran las dos actividades que hicieron, ¿no? Había un tercer hijo, Judá Bienveniste, que tampoco se sabe nada de su descendencia. No he conseguido conocer su descendencia por lo mismo que antes, es decir, probablemente se convirtieron a una edad en una fecha temprana y no he conocido forma de conseguir la descendencia. Sí, y si he conocido la descendencia de Salomón Bienveniste, pues ha sido precisamente por el relator real, don Fernandías de Toledo, y bueno, su refugio en casa de don Beltrán Pérez de Almazán, y de ahí, pues bueno, pues la huida de este hombre hacia Calatayud, donde nació este. Es decir, que si he conocido la descendencia de Salomón Bienveniste,
ha sido por esa casualidad, por la casualidad de toparme con el testamento del relator real. Si no, pues también hubiera sido muy difícil, muy complicado. Sin embargo, de Josep Benveniste sí que existe información de la descendencia. Seguimos adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, este es Enrique IV de Castilla, que finalmente su padre muere en 1454 y accede al trono. Enrique IV de Castilla tuvo un reinado muy complicado porque, bueno, la nobleza se dividió en banderías, un bando le apoyó, otro bando quiso que su hermana pequeña Isabel la Católica accediera al trono. Este hombre le apodaron el impotente porque parece ser que su incapacidad para tener hijos. Al final tuvo una hija que él reconoció, pero que todo el mundo designó como hija de don Beltrán de la Cueva, es decir, uno de los confidentes de este hombre, y don Beltrán de la Cueva y su hija, que se llamó Juana, o la hija de su mujer, mejor dicho, se llamó Juana, todo el mundo la conoció por Juana la Beltraneja. De tal manera que inmediatamente tuvo lugar una guerra civil para dilucidar la sucesión en el trono. La guerra civil acaba en 1474 con el ascenso de los reyes católicos al trono, es decir, 1474. 5 años antes, en 1469, es cuando se produce esa boda que comentaba al principio, esa boda clandestina de los reyes católicos en Medina del Campo, para la cual se disfrazó el rey de Aragón, ¿no? Bien, digamos que esta fue la peripecia de Enrique IV, en general no muy agradable, ¿no? Seguimos adelante, la siguiente diapositiva. Ya estamos pronto. Bueno, aquí este es un documento que se conserva en el archivo de Diocesano de Cuenca y es una carta que escribe el doctor Mosé Jamomo, llamado relator, es decir, el nombre hebreo de don Fernán Díaz de Toledo, el relator real, era precisamente Mosé Jamomo. Y era un documento donde él escribió al obispo de Cuenca, don Fray Lope de Sarmiento, que era natural de Medina del Campo, de la Orden de Santo Domingo, era dominico, sobre la cizaña que estaban metiendo contra él don Pedro Sarmiento y el bachiller Marcos García de Mora, que era el alcalde, Pedro Sarmiento era el alcalde de Toledo, y Marcos García de Mora era el incendiario cristiano, vamos, era el hombre más, más tarifario que había en todo Toledo, ¿no? Y bueno, este es el documento donde conocemos el nombre hebreo del relator real, don Fernán Díaz de Toledo. Seguimos adelante, siguiente diapositiva. Bien, esta es la carta de creación de la corte del príncipe. ¿A qué me refiero con esto? Bien, una vez que don Miguel Pérez de Almazán negocia con los Austrias la boda de los dos hijos, es decir, de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y del príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, con Margarita de Austria, la archiduquesa Margarita de Austria, digamos que, bueno, en mi opinión, esto es una opinión personal, digamos que los austriacos concedieron y aprobaron el matrimonio del príncipe Juan con la archiduquesa Margarita de Austria, siempre y cuando le pusieran una casa, le pusieran una corte aparte al príncipe Juan. Es decir, parece ser que Margarita de Austria no veía con buenos ojos eso de vivir bajo el mismo techo que la suegra, es decir, por muy reina de Castilla que fuera. Es decir, parece que todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque digamos que la aceptación del matrimonio llegó a Almazán, en Almazán estaba la corte en aquellas fechas, y llegó el embajador austriaco el 3 de junio de 1496, y el día 9 de junio se volvió a Austria, se volvió otra vez a Alemania con esta carta precisamente debajo del brazo. Es decir, que si no le daban la carta, pues que consideraran que la autorización y la aprobación que él había traído, pues que era papel mojado. Con lo cual, pues se creó una corte en Almazán precisamente para que fuese residencia real del príncipe Juan y de la archiduquesa Margarita de Austria. El príncipe Juan, hay que tener en cuenta que iba a ser el heredero de los reinos de Aragón y de Castilla, es decir, iba a ser el heredero
de prácticamente toda España. Fue el primer gran intento de unidad de España después de toda la dominación árabe. El primer gran intento de unidad fue este. Y ¿quién lo fraguó? Un judío converso llamado Miguel Pérez de Almazán, obviamente con la autorización y la aprobación de los reyes, como se dice, ¿no? Pero este documento se fraguó con la intermediación de don Miguel Pérez de Almazán. Este es el documento de creación de la corte del príncipe. ¿Qué pasó? Pues que allí, en aquella corte, se creó con media docena de personajes ilustres y de nobles aragoneses y otra media docena aproximadamente, bueno, en total eran 10, o sea, 5 y 5 de nobles castellanos, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a organizar, digamos, el reino que iba a surgir de los dos existentes previamente, ¿no? También llevaron allí a media docena de hijos de estos nobles y de gente joven, digamos que para que se entretuvieran al príncipe también, lógicamente, ¿no? Porque el príncipe tenía 18 años, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Raúl, ya estamos pasados de la hora. Nos hemos pasado. Bueno, está pues, interesantísimo, la verdad que uno se quedaría mucho tiempo, pero... seguimos adelante ya deprisa y termino. Seguimos la siguiente diapositiva. Por favor, bueno, este es el príncipe Juan, el único retrato, en realidad un boceto que existe de él y Margarita de Austria, que tuvieron su corte en Almazán, como digo. Seguimos adelante. Siguiente diapositiva, vamos a ir. Bueno, este es el palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán. En este palacio es donde residieron el príncipe y la archiduquesa. En este palacio es donde residían los reyes, que es lo que llegaron a Almazán. Y no es el palacio original, porque toda la fachada ya es renacentista, es de mediados del siglo XVI, y el palacio original, pues imaginen ustedes que no tienen esos adornos en la parte alta de las ventanas, y digamos que la balconada principal y los ornamentos tampoco existían en el siglo XIV. Seguimos adelante, pero es el original, ¿no? Bien, bueno, esta es otra historia, es la historia de los fundadores de la banca Méndez, que conocí, hice una relación entre los descendientes de Josep Benveniste, que aquí sí los tenemos todos porque siguen siendo judíos. Don Josep Benveniste fue el heredero del rabino mayor de Castilla, junto con otros dos, un rabino muy importante, y el último Juan de Castilla, junto con ellos dos, fue el representante de los judíos, mientras no se nombró a otro rabino mayor, que fue Abraham Semeor, ya en la década de los 70 del siglo XX. Bueno, hay una carta de los Reyes Católicos que va identificando precisamente a las personas que hay en esa carta con la descendencia de Benveniste. Bueno, uno de ellos, Meir Benveniste de Calahorra, va a ser el padre de Francisco y Diego Méndez Benveniste, como digo, los fundadores de la Banca Méndez, el banco más importante, seguramente, el banco más importante del siglo XVI, ¿no? Y que les denominaron los Reyes de la Pimienta Negra porque financiaron muchas expediciones, no solo a Brasil, hasta a partir de su descubrimiento, sino también a la India para traer las especias de allí. Y se les llamó y se les conoció como los Reyes de la Pimienta Negra porque lograron impulsar un auténtico imperio, ¿no? Estos dos nietos, Francisco y Diego Méndez, nacieron en Soria, obviamente, y llegaron a Portugal con 9 y 7 años en 1492. Francisco Méndez Benveniste casó con doña Gracia Nasí, siguiente diapositiva, y ya para terminar, doña Gracia Nasí la llamaron la señora a la muerte de Francisco Méndez Benveniste. Ella fue la que dirigió prácticamente el banco y los negocios de su marido fallecido en compañía de su cuñado Diego, es decir, su cuñado Diego y ella pues, siguieron con el negocio. Curiosamente, Diego también casó con una hermana, Brianda, una hermana de doña Gracia Nasí, es decir, para que todo quedara en familia, ¿no? Es decir, aquello, bueno, pues se casaron. ¿Qué sucedió? Que cuando murió también Diego Méndez Benveniste, las dos hermanas litigaron en los tribunales. Es decir, está claro que el dinero, el mucho dinero, por sí solo no da la felicidad, ¿no? Y terminaron litigando muy alegremente en los tribunales. Pero esta es la historia de doña Gracia Nasí, la señora que tiene una vinculación extraordinaria con los personajes que hay en la página anterior, en la diapositiva anterior. Y bueno, y esto es un poco lo que yo venía a contarles, ¿no? Es decir,
digamos, la historia de don Ordán Bienveniste, el Reino Mayor de Castilla, y las dos ramas de la familia. Unos fueron los Salamanca Méndez y el otro fue el consejero y el secretario de los Reyes Católicos, ni más ni menos. Sí, aquí comenzaría la otra historia, que es la de Gracia Méndez, que sí, es otra historia que es digna de contarse aparte, sí, también, creo que podríamos decir la exacto. primer feminista, la primer sionista. Exacto, Hay mucho exacto. para contar. Esa es para otra charla, no cabe duda. Tú conoces un poco el trabajo que yo he hecho sobre el tema y nada, cuando queráis, encantado de volver a hablar precisamente de estas dos o tres últimas diapositivas con mucho más detalle. Tal cual, yo lamentaba mucho tener que interceder para decirte que se nos acababa el tiempo, porque No, la no, 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 historia es no. interesantísima. Pero Inclusive podemos decir que Raúl tiene un libro que se llama Bienveniste y que se puede encontrar en internet para comprar y ampliar a lo mejor un poco de lo que hemos escuchado aquí, ¿no, Raúl? Sí, lógicamente es una historia bastante más amplia, porque, bueno, se explica con mucho detalle todo lo que he explicado yo aquí brevemente, se explica con mucho más detalle, con notas, con datos, con fechas, en fin, con muchísima más información, porque me parece que es un libro muy, muy, muy hecho con muchísimo cuidado y con muchísima dedicación. Lógicamente, habrá determinadas fases del libro, determinadas páginas del libro, que suenen un poco más lejos al posible lector, en tanto en cuanto pues, es historia de Castilla, ¿no? Y los personajes importantes pues están, los conoce todo el mundo, pero quizás haya otros personajes que a lo mejor les cueste un poco, pero como el final ya lo conocen y el final es apasionante, pues el intermedio también se va a hacer apasionante, seguro. Seguramente. Y doy fe de la rigurosidad con que está hecho, y eso es lo que lo hace fantástico también, porque estamos acostumbrados a que, bueno, la historia fue más o menos así, pero acá nos estamos encontrando con la rigurosidad de los datos. Está muy, muy documentado perfectamente. Sí, efectivamente. Es decir, esa ha sido mi principal preocupación, ¿no? Quiero decir, no ha sido otra. ¿Por qué? Porque yo sabía y soy consciente de esto, ¿no? De que existen muchas aproximaciones, existen muchas conjeturas, digamos que mi trabajo fundamental ha sido este. No me ha sido difícil, soy precisamente natural de Almazán, nacido en Almazán, con lo cual todo esto yo me propuse un día investigar sobre don Miguel Pérez de Almazán. Claro que conocía al personaje, claro que conocía que era secretario de los Reyes Católicos, y llamándose Miguel Pérez de Almazán, pues yo me dije un día, dice, este hombre o es de mi pueblo o es de mi pueblo, quiero decir, no puede ser de otro sitio. De tal manera que era judío converso, también conocía el dato, digo, este tiene que ser allí, porque los apellidos, entonces, el segundo apellido se tomaba por el lugar de procedencia. Seguro, seguro. Y ahí vamos a ver algunos. Vamos a ver algunos mensajes, Lili, si te parece bien. Claro que sí, Adrián Toro Quintero nos dice shalom para todas vuestras mercedes. También nos dice qué mala noticia nos dan de no tener más raíces de Sefarad en vivo y en directo. Es solamente unas vacaciones, no hay, tenemos temas e invitados para rato, sin problema. Yo creo que ya podríamos hacer el ciclo entero del 2022, ya podríamos agendarlo, de tanto tenemos para hacer. Así que sí, déjenos descansar un poquitito y volvemos. Ya están programadas las próximas, pero queremos tomar unos días de vacaciones. Nuestro querido amigo que estuvo la semana pasada, Marciano Martín Manuel, nos dice buenas noches desde Extremadura. Everardo Treviño, saludos desde México. Los Benveniste y los Aleví son dos familias que me interesa conocer más. Bravo. Puedes comprar el libro. Seguro. José Celdés nos dice shalom para todos. Betty Estrada, saludos desde Ciudad de México. Gloria Cohen, buenas tardes desde Buenos Aires, qué ponencia tan completa e interesante. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. David, buenas tardes, noches desde Hillsboro, estado de Oregon, fascinante tema. Berta Kogan desde Perú nos dice muy interesante. Bárbara Estrada, muy interesante como siempre, es un placer seguir aprendiendo. Bravo. Alejandro Villa, excelente, desde Bahía Blanca.
Betty nos dice, ha sido un trayecto histórico muy enriquecedor, gracias. Adrián nos dice, muchas gracias a todos por la exposición, muy constructiva e ilustrativa. Hace poco adquirí el libro de don Raúl Romero Bartolomé, espero me llegue para leerlo, seguramente. Shabbat Shalom. Bernard Miller desde Londres, muchas gracias, muy interesante la descripción de las descendencias. No podía oírlo todo, pero tengo ganas de saber más. Sí, el sonido por momentos no estaba muy claro, pero eso obligaba un poquito más de concentración, lo cual era fenomenal, porque se entendía, lográbamos entender muy bien. Igual, si alguno quiere repasar, esto queda grabado, por supuesto, en el canal de YouTube. Y no hay preguntas esta vez, porque claro, lo que acá había era un relato de la historia, así que es poco para discutir, digamos. Esto fue así. Sí, lógicamente, ¿no? Hay que esperar a leer el libro y entonces pues yo accedo a someterme a una sesión completa de todas las preguntas que surjan. Ya tomamos el compromiso para el 2022. No hay problema. Así es. Raúl, realmente me encantó que hayas participado, es un honor para nosotros que hayas estado. Ojalá además seamos vehículos para difundir tu libro, porque estas historias es buenísimo que se conozcan porque no están en ningún lugar. Si uno quiere conocer, por ejemplo, la parte de la historia de Isabel, puedo recomendar algo que vimos hace mucho tiempo en la televisión española y entiendo que ya está en Netflix, la serie Isabel, donde uno puede ver estas historias, por supuesto, un poco novelada, pero con bastante cercanía, me imagino, a lo que habrá sido la participación, la lucha con su hermano, los problemas con su marido. Bueno, después viene el problema de la Inquisición, el problema de los judíos, etcétera, etcétera. Muy recomendable esa serie. Claro. El problema es que los judíos, el tema de los judíos en este país, bueno, se ha colocado un manto entero en la historia y se ha tapado completamente toda la historia de los judíos. Claro. Podemos llegar a entender o no, en fin, el por qué o el por qué no. Podemos llegar a explicar algún tipo de razón, porque sí o por qué no. Pero realmente es una tragedia de la historia que todo un mundo extraordinario haya quedado oculto y ocultado por los... Por eso nosotros siempre decimos que los temas como la difusión del turismo judío o inclusive la ley de nacionalidad española, más allá de la discusión que uno pueda tener con estos temas, ha permitido que los mismos españoles empiecen a conocer también su propia historia. Sí, eso me ha pasado a mí ciertamente. Sí, yo he considerado una auténtica tragedia y me impuse desde un primer momento el rescatar a estas personas del olvido de la historia y bueno, y hacerlas llegar y dar a conocer a mis propios compatriotas en primer lugar también, ¿no? Es decir, que ellos sean conocedores de cuál fue la historia, qué pasó y por qué pasó, y que realmente había un bagaje cultural y un bagaje intelectual impresionante en el mundo judío que desgraciadamente lo dejamos marchar. Tal cual. Tenemos que irnos, ya nos pasamos del tiempo. Raúl, nuevamente, muchísimas gracias. Nada, a todos los esperamos. Para mí ha sido el placer, ¿eh? Para mí ha sido el verdadero placer también. Me alegro mucho, Raúl, y te dejamos dormir porque son más de las 12 de la noche allá en Madrid. Sí, aquí sí. Muy bien. Pues nada, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, ¿eh? Encantado. Gracias a ti, Raúl, y a los demás los esperamos este domingo con Matilda Cohen Sarano, nada menos. Es para no perdérsela, junto a su hermana Miriam Raymond, cada una con sus temas, una con los temas de los cuentos, la otra con los temas de los sueños. Imperdible, va a estar conducido por Liliana Benveniste y acompañada también por Ronnie Araña desde Israel. Y para el jueves volvemos sobre el tema de Cuba, pero hemos estado este año hablando de la general de los judíos en Cuba, ahora nos vamos a focalizar en un periodo en particular de la mano de un especialista que ya lo tuvimos este año, a Jesús Jambrina, todo un catedrático que es un placer escuchar sus charlas, y lo tenemos el jueves que viene hablando de su Cuba. Vive en Estados Unidos, pero también es promotor de lo que es la judería de Zamora. Así que es un hombre casi de tres patrias, podríamos decir. Vamos a ver qué
¿Qué nos dice Sí. él la semana que viene esto de decirle que es de 3 patrias? Vamos a ver qué nos dice. Y para Muy los que bien, están a en ver cómo Buenos lo Aires, explica, ¿no? A ver cómo lo explica. a ver cómo lo explica. Él es el profesor en la universidad en Nueva Vitelbo, York. de Vitelbo, En sí. Viterbo. Sí, claro, claro. Y este sábado, los que están en Buenos Aires, vénganse, no se los pierdan. Va a estar fenomenal, va a haber colores, va a haber música, va a haber canciones, los vestidos, las tradiciones de la boda judeo-marroquí. Y además se va a poder bailar, ¿eh? Así que es para disfrutar un Ah, poquito. bien. Yo me conectaré. ¿Mandáis los enlaces habitualmente por Facebook? No lo vamos a pasar por streaming, Hay que viajar pero hasta sí Buenos vamos a Aires, hacer un resumen que lo vamos a publicar. Bien, seguramente. correcto. Muy bien. Eso estaría bueno. A ver si tenemos tiempo a hacer un resumen y lo ponemos un jueves. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí Estupendo. Bueno, nos Fenomenal. despedimos Muchas de gracias. todos. Adiós. Muchísimas Hasta gracias, otra ocasión. Raúl, y muchísimas Aquí. gracias a todos que nos acompañaron un jueves más de Raíces de Sefarad Online. Muy bien.